Hola, hola, buenas tardes. Ya hemos abierto aquí la sala. Les pido un momentito porque así también se puede conectar más gente y así también podemos lanzar el Facebook Live. Y ahora en un minuto ya iniciamos. Perfecto, aquí ya estamos. Pues muy buenas tardes. Estamos todavía en la semana de coaching, aunque uno pueda decir ya es viernes, pero yo les puedo decir que el sábado, o sea, mañana todavía tenemos un día lleno de actividades, así que todavía estamos en medio de la Semana Internacional de Coaching. Aquí una calidad bienvenida en este webinar, esta vez aquí organizado por la ICF Capítulo México. La International Coach Federation, como un breve resumen, nos dedicamos a promover la profesión del coaching en poniendo altos estándares, en definiendo competencias claves para la profesión del coach. Ofrecemos acreditaciones a programas de formación de coaching y también otorgamos credenciales al coach. Todo eso es realmente para poner unos estándares altos y ofrece como un sello de calidad cuando a veces uno no se sabe muy bien cuando se habla de coaching, de qué tipo de coaching estamos hablando, ¿no? La ICF realmente habla del coaching profesional y pues del estándar más alto en esta profesión. Entonces aquí una bienvenida a los que ya están aquí. Una bienvenida también aquí a Andreas y a Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y les voy a presentar el tema que vamos a tratar hoy. Antes que nada, me gustaría pedirles su permiso, Andreas y Rodrigo, si están ok que estamos grabando esta sesión. Sí, Sí, claro. Ok, perfecto. El tema de hoy es el coaching ejecutivo y los millennials, potenciando una nueva generación. En este webinar, esos dos coaches profesionales, Rodrigo Lor, orgullosamente millennial, y Andrea Schütz, no menos orgullosamente miembro de la generación X, investigarán junto con todos ustedes varias preguntas, inquietudes y también en el transcurso van a romper varios mitos y prejuicios sobre las generaciones. Entonces voy a presentar aquí a esos dos coaches que tenemos. Y antes que nada, también hacer una pregunta, por favor, si en el chat me pueden decir que me escuchan bien y de dónde nos están escuchando, ciudad y país incluso. A ver si nos escuchan bien, porque si no voy a estar hablando mucho y no nos siguen. Por favor, compartan algo en el chat. Ya veo aquí Mariana de México, se está formando como coach con 26 años y me motiva muchísimo que Rodrigo sea millennial como yo y haya llegado hasta donde está. Muy bien, Mariana. Hola, Mariana. Gabriela le dice hola, Juan Carlos, hola, Rin. Hola, Juan Carlos. Ah, también estás conectado, qué bien. Sí, Ricardo también dice, escucha perfectamente, ve perfectamente, nos sigue desde México. Muy bien, Maxi está aquí desde Querétaro. Hola, Maxi. Pues muy bien, entonces ahí vemos que sí que nos escuchan. Rebeca también nos escucha bien y nos saluda desde México. Roberto Cuarón está conectado también, excelente. Hola. Pues ok, voy a leer Adriana también de la Ciudad de México. Bueno, vamos a escuchar la biografía de Rodrigo Lor. Rodrigo está obsesionado con retar los límites del potencial humano. Hace esto de dos maneras: consultoría de cultura organizacional y coaching de alto desempeño. Ha trabajado con más de 30 organizaciones en todo tipo de situaciones involucrando el potencial humano, desde empresas de Fortune 500 hasta startups e incluso el sector público. Sus clientes de coaching uno a uno incluyen emprendedores seriales, CEOs, políticos y ejecutivos de alto desempeño. Ha entrenado a más de 100 coaches en la Ciudad de México y en Los Ángeles. Fue invitado a ser juez del premio al emprendedor
del año de GSA, de Entrepreneurs Organization. En su tiempo libre, aparte de pasar tiempo con sus seres queridos, normalmente puedes encontrarlo en el gym, haciendo deportes extremos, principalmente snowboarding, meditando en su terraza o haciendo su mejor esfuerzo porque su pila de libros leídos crezca más rápido que la pila de cajas de libros por leer que mágicamente siguen llegando de Amazon. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias, Darín. Que además Rodrigo tiene la certificación, o sea, la credencial PCC, Professional Certified Coach de la ICF. Y vamos con Andreas. Andreas también tiene la credencial de ACC, o sea, es Associate Certified Coach, también credencial de la ICF. Él es coach transformacional, certificado por la SEP en Conocer. Es director de investigación en el capítulo de México, que por cierto, Rodrigo también está ahora mismo en el capítulo de México como director de comunicaciones. Andreas es coach y mentor de EGADE, CONACYT, National Science Foundation de Estados Unidos. Tiene un MBA de Thunderbird Global Business School de Estados Unidos, una maestría en marketing de la Universidad Tecnológica de Berlín en Alemania y licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad también Tecnológica de Berlín, Alemania. Andreas tiene una trayectoria de más de 15 años en empresas multinacionales en posiciones de liderazgos, como puestos de director de Business Unit, director de Marketing y Ventas, director general. Entonces, yo creo que aquí tenemos a dos personas que nos van a acompañar ahora por el webinar. Entonces, les comparto una cosa. Aquí vamos a... ¿dónde reside Andreas? Dice Juan Carlos. Pues Andreas reside en la Ciudad de México, desde Alemania. Bueno, en un ratito ya pueden platicar más. Todas las preguntas las pueden poner también en la parte de preguntas y respuestas. Cualquier otro comentario, usen el campo del chat. O sea, en el chat ahí podemos compartir opiniones, ideas, todo eso. Una pregunta concreta puede ir en el campo de preguntas y respuestas. Y sí, también a los que tienen credencial de ICF, aquí vamos a dar CCUs, o sea, las unidades de educación continua que necesita un coach que tiene una credencial de ICF. A la mitad del webinar voy a mencionar una palabra clave, así que estate atento a escuchar esta palabra clave y después del webinar, mañana en la tarde, vas a recibir un correo con una encuesta y allí vas a poder indicar que tú también quieres recibir los CCUs. Bueno, ya he hablado demasiado, así que bienvenidos Andrea y Rodrigo y adelante. Muchas gracias, Darín. Gracias, Darín. ¿Cómo estás, Andreas? Bien, ¿y tú? Muy bien, también. Oye, pues, bienvenidos a todos. Y antes que nada, quiero compartirles que cuando nos juntamos a hacer este webinar, creo que Andreas tenía muchísimo más conocimiento de los millennials que yo. Creo que había una parte de mí que nunca me había hecho consciente del hecho de ser un millennial y como siempre había ignorado el hecho, porque yo tenía esta creencia de que no era tan diferente o como que nunca dejé que afectara a mi carrera profesional o nunca dejé que se metiera en mi cabeza todas estas conversaciones o todos estos mitos que existen de los millennials. Y con eso quiero ir contigo, Andreas. ¿Qué es lo que piensas sobre los millennials? Tú que te has dedicado a estudiarlos y trabajar con ellos. Sí, digamos, primero... Avísame cuando quieras que vaya a la presentación, por ahí poniendo. Sí, en un segundito, pero sí. Antes sí, gracias por esa introducción. Y es muy chistoso, como dices, ¿no? Que yo sé bastante sobre los millennials, que también tiene que ver con mi función en la ICF, que soy director de research, ¿no? De investigación. Entonces sí, hice investigación. Y hice investigación a través de un estudio de la ICF. La ICF también se dedica a investigación en evidencia, en coaching. Y hay un estudio sobre millennials que vamos a usar en la presentación que hemos preparado y esperamos que tanto como a ti, a nuestros escuchas, va a sorprender, porque tenemos ahí unas cosas que no van a creer porque vamos a romper sus estereotipos, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, si estás aquí, ¿cuáles son algunos de los estereotipos, si puedes ponernos en los comentarios, que has escuchado sobre los millennials? Creo que es una conversación enorme cada vez que
voy a una entrevista, más que nada en una empresa transnacional, siempre alguna pregunta es, oye, como millennial, ¿cómo vas a lidiar con coachar a otro ejecutivo? O como millennial, ¿cómo vas a lidiar con ganarte el respeto de otras personas? Como si ser millennial fuera una limitante. Entonces, este webinar está hecho para ver qué cosas sobre los millennials, sobre esta conversación global que hay, sí son ciertas y cuáles son cosas que creo que nada más se han vuelto tendencia, parte de la cultura, parte de estas creencias que no tienen nada de sustento científico detrás. Entonces, ¿te parece que vamos a la presentación? Sí, vamos a la presentación y también a los que quieren, de nuestras escuchas, pónganos de qué generación son. No tiene que ser la edad, no vamos a ser tan específicos, ¿no? Tan específicos, pero sí, pónganos a qué generación pertenecen y eso también va a llevarnos a una interesante discusión. Me parece excelente. De entrada, aquí ya hay muchísimos en el chat. Ya puedo decir como de una millennial que dice que no somos nada estables, que buscamos muchas cosas a la vez, que no nos conformamos con nada. Y luego Juan Carlos dice, exacto, desmitifiquemos a los millennials. Son personas, son iguales. Yo soy baby boomer. Ah, qué bien que tenemos baby boomers. Ok, excelente. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que decir la investigación. Exacto. Y justamente un poco más adelante en nuestra presentación tenemos algo sobre justamente el punto del conformismo, ¿no? Tenemos, todavía no al principio, pero sí. Entonces vamos por la presentación. No sé si das clic ahora. Sí, entonces yo voy a... Claro, vamos a empezar con un poquito de contexto de dónde nace, Andreas, este tema de empezar a categorizar las generaciones, de empezar a nombrarlas como, ¿no? Generación X, baby boomers, millennials. Con un poquito de contexto, ¿nos puedes platicar cómo viene este tema, dónde empieza este tema de categorizar y meter en una cajita a un cierto grupo, ¿no? A un estereotipo, a un cierto grupo de generación? Perfecto. Sí, es realmente yo creo que es una de las primeras preguntas que nos hicimos. ¿De dónde viene eso? Tiene un poco más de 100 años, de hecho. Si vas al próximo slide. De hecho, la primera persona que habló de generaciones, y en un contexto un poco triste, fue Gertrude Stein, mecena de literatos y de arte. Justamente era una amiga de Ernest Hemingway, que justamente perteneció a esa generación perdida, que fue la generación que experimentó directamente en las trincheras la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, o había vivido por lo menos en los tiempos de esa guerra. Entonces, alrededor del año 1920, Gertrude Stein habla de la generación perdida, Lost Generation, en inglés. Y justamente unos 7 o 8 años después habla Karl Mannheim, un sociólogo alemán, habla como primer sociólogo y científico también de generaciones, en un sentido de que lo que a esas generaciones está influenciando son eventos históricos, y claro, estamos hablando otra vez de la Primera Guerra Mundial, que la cultura del momento, la educación del momento, la tecnología del momento, todo eso influye en las personas de una cierta generación. Y de ahí nace, en los años 20 del siglo XX, nace esa idea. Y en 1991, dos historiadores, William Strauss y Neil Howe, son los que acuñan el término millennials, porque ellos dijeron los millennials son una nueva generación grandiosa. Ellos vieron a los millennials como una maravilla. No tenían datos, nada, no fueron investigadores. Fueron personas apasionados con esa generación. ¿Y por qué la llamaron millennials? Porque justamente en el año 1991-92, 18 años, digamos, las personas que nacieron en 1980-82, iban a cumplir entonces en el año 2000, 18, 20 años, claro, y iban a salir de las universidades a la vida laboral. Entonces fue básicamente el tema de ellos,
¿cómo va a ser esa generación que sale en el año 2000 con millennials, con el nuevo milenio? ¿Cómo va a ser el esa mundo generación? laboral? Exacto. Ok, entonces es aquí como se pone el término millennial y es cuando empieza este tema de empezar a pensar en generaciones, ¿no? Que empiezas a categorizar a cada grupo de personas con unas ciertas características. Pero esto no empezó con los millennials, ¿no? Entonces, si podemos dar como un poquito de contexto de cuáles son como todas las generaciones que han existido, ¿no? Empezando por, bueno, como dice, primero la generación más grandiosa, ¿no? Sí, entonces sí, con gusto, claro. Y además, claro, ¿qué pasó entre 1920 y 1991? De hecho, la generación más grandiosa, tú la mencionas, son personas, y otra vez estamos en la guerra mundial, son personas que ganaron, porque todo eso viene de Estados Unidos, claro, que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Por eso los llamaron la generación más grandiosa. Muchos de ustedes seguramente han visto alguna serie de Netflix o alguna película sobre los GIs, sobre los estadounidenses que vivieron la Gran Depresión económica y luego hasta que tienen que ir al Pacífico o hasta Europa para ganar una guerra donde los estadounidenses seguramente fueron democráticos y ¿no? Lucharon contra un imperio japonés o el fascismo alemán. Entonces, lo que pasó es que esa generación es muy admirada por los estadounidenses. Esa generación y algunas que le siguieron, como por ejemplo la generación silenciosa, ¿no? una de silencio, que fue una generación más adaptada. Esas generaciones se definió todavía con la impresión de la Guerra Mundial. Ok. ¿No? Y luego viene vienen los baby boomers, ¿no? Vienen los baby boomers. ¿Y qué son los baby boomers? Los baby boomers, de hecho, tienen... Eso me llama muchísimo la atención hace poco que me compartiste de dónde viene el nombre. ¿Sí? El baby boomer viene del crecimiento de nacimientos, ¿no? de una gran cifra de niños que nacieron en los años 50 y 60. Fue un boom de babies, ¿no? De familias. De hecho, es algo que en Latinoamérica y en México no existió. El número de bebés estaba estable, pero sí en Estados Unidos y en gran parte de Europa, los soldados regresaron a la muchacha, a la esposa, o por lo menos la novia, se casaron y hubo un montón de nuevas familias. Este boom de bebés, ¿no? Así es. Ahí el nombre. De ahí en ese sentido que decías, los mexicanos tienen que encontrarse otro nombre para llamar a su generación porque no son baby boomers definitivamente. Exactamente. Yo creo que sí, las familias estaban grandes, pero no hubo ahí un cambio. No hubo un boom de estos bebés. ¿No? Sí, pero los baby boomers es todavía una generación que existe en el mundo laboral. De hecho, son muchos jefes de empresas, muchos dueños de empresas, muchos jefes todavía pertenecen a esa generación, porque al final estamos hablando de personas que nacieron hasta en 1964, entonces están en sus 50, están a lo mejor al borde de 60, pero sí, especialmente en la política todavía tienen bastante influencia. Entonces, esa generación de los baby boomers la vamos a ver en algunos datos que tenemos. Y luego viene la generación X, ¿no? Que viene con todo el movimiento del punk, viene con todo el movimiento del grunge, ¿no? Viene ¿no? Como esta rebeldía que trae toda esta situación. ¿Qué nos puedes decir sobre la generación? Sí, la generación X, eso es muy interesante, que creo que fue alguien de la generación de los millennials que puso somos inconforme o no somos conformistas. Esa generación X justamente se definió por eso, también se definió por el grunge, por la contracultura. También se dice que rompió también con algunos valores de sus padres, porque sus padres al final fueron o de la generación del silencio, conformistas, o fueron, digamos, personas más bien de los hippies. Entonces, no aceptaron tanto a sus padres, ¿no? Y la generación X también es una generación difícil de describir, muy individualista, se dice. Ok. ¿Y después qué viene, Andrés? O sea, finalmente, ¿no? Llegamos al del asunto, sí. Los millennials. Sí. ¿Y cuáles son las cosas que escuchas, no? O sea, ahorita vimos algunos, ¿no? Sí. Algunos estereotipos de que cambian rápido, ¿no? Que no saben qué es lo que quieren, cada rato quieren algo diferente.
¿no? También se dice que son narcisistas. ¿Qué más es esto que se escuchamos sobre los millennials? De hecho, si quieres adelantarnos, porque antes solamente porque aquí también estamos mencionando la generación Z. De hecho, Claro. ya la gente se está dando cuenta que, ok, y además un detalle, esas generaciones ya son de 15, 20 años. Ya no es la generación como la conocemos, no es como de papá, hijo, abuelo. No son esas generaciones biológicas. Claro, son ciclos más cortos, es decir, sería ya como entre un hermano mayor y un hermano menor. Claro, ahora que lo mencionas, yo tengo una hermana de generación Z. Por ejemplo, sí, y esta generación Z es la generación que nació alrededor del año 2000, que va a salir de las universidades o va a salir a la vida laboral ahora. Y esa es exactamente la razón por la que no estamos hablando de ella en este momento, ¿no? Sí. Porque apenas va a salir al mundo laboral y Exacto. todavía no sabemos cómo se comporta. Exacto. Entonces, Entonces nos escribieron de hecho algunas ideas, algunos estereotipos o pensamientos sobre los millennials. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tan diferentes son comparados con otras generaciones? Arin, ¿tenemos otros comentarios que hayan puesto sobre qué tan diferentes son los millennials o cuáles son algunos de los estereotipos que tienen los millennials con otras generaciones? Esa es la pregunta que yo invitaría ahora, o sea, aprovechen ahora de ponerlo, o sea, ¿cuál es el estereotipo que conocen? Sí que hay algunos comentarios, más bien para la pregunta anterior, tenemos algunos baby boomers aquí, alguno diciendo que, ay, ya casi soy X porque nací en noviembre 64. También alguien que preguntó, ¿y si yo nací en los 60, qué soy? Esa pregunta ya se contestó con todo lo que han explicado. Ricardo dice, yo creo que debemos de tomar lo mejor de cada generación. Cada una tiene ciertas peculiaridades que pueden agregar valor. El saber administrar una mezcla adecuada de cada generación en una organización ayuda al alcance de objetivos. Entonces, esos de momento los comentarios y vamos a ver qué nos comentan ahora de estereotipos. Aquí tenemos, Rebeca, yo soy generación X. La riqueza está en las diferencias. Ay, pónganos algo de estereotipos. Queremos ver qué... Sí, no se limiten, no se frenen. Sí, aquí justamente se trata de destaparlo. Ok, dice Rebeca que no saben trabajar en equipo y supongo que habla de la generación X o estás hablando ahora de millennials. De los millennials. A lo mejor Sí, millennials. Ok. ¿Qué más dicen por ahí? Que quieren todo sin esfuerzo. Que quieren todo sin esfuerzo. Ok. Probablemente muchos de ustedes también vieron este video que se volvió viral en social media de una entrevista a Tom Bilyeu entrevistando a Simon Sinek, en el que está hablando de los millennials, ¿no? De cómo son cómo las redes sociales y cómo el celular ha afectado y, ¿no? Se burlan un poquito de este tema que sí, tiene este sentido de entitlement, que quieren todo sin esfuerzo, que siempre les dieron un premio, por lo tanto siempre están esperando con que no sean los mejores, se les reconozca por ello. Entonces, justo en este webinar vamos a estar viendo exactamente qué tan cierto es eso. ¿Y tenemos algo más que están diciendo? Sí, ya, o sea, cuando Karen dijo, quieren todo sin esfuerzo, dice Rebeca, y rápidamente, poca tolerancia a la frustración. Y luego dice Juan Carlos, prefieren flexibilidad, el home office, por ejemplo. Ok. Sí, eso es lo que tenemos. Voy a checar en Facebook, ahí están diciendo, están extremadamente territoriales. Y también se les llama la generación del fast track. Ok, la rapidez, ¿no? Claro. Okay. Otra vez, que no son mejores para trabajar en equipo, también dice Roberto. Y dice en Facebook también, todo rápido, todo ahora, todo sin dedicación. Okay. Aprecian más el salario emocional. Ok, eso es, de eso también, casi todo lo tenemos contemplado. Lo tenemos cubierto. Sí. Excelente. Entonces, ¿y el último? ¿por qué todos están de acuerdo? Solo el último. Los millennials son más libres y flexibles, nativos digitales. Sin embargo, en ocasiones la gestión de cambios sigue siendo un reto. Ahí ya. Excelente. Y justo este webinar se trata de darnos cuenta qué tanto es cierto esto, porque definitivamente esta conversación de la que están hablando ustedes, ¿no? Todos estos datos
los escuchamos todo el tiempo. Los escucho cada vez que voy a una entrevista, cada vez que estoy en una organización, seguramente tú también. No sé si digamos, esta conversión constante de recursos humanos, de los directores, de qué pasa cuando contratamos talento millennial, ¿no? Y me parece que tienen todas estas características y es cómo lidiamos con los millennials. No sé si has escuchado algo parecido. Sí. Igual, de hecho, claro, más y más en empresas también preguntan, ¿no? ¿Qué es tu concepto para coachear un millennials? Digamos, te vienen también siempre con ciertos problemas que tienen con la gente millennial y sí encajan mucho en esos temas que hemos escuchado. Okay. Entonces, vamos a ver qué tanto de esto es cierto y qué tanto se apega a la realidad. Entonces, vamos a, sí. Ok, ustedes nos dijeron qué piensan de los millennials. Vamos a ver ahora qué dicen otros. Ok, ¿no? Algunas de las cosas que dicen es poca lealtad con el empleador, exigen demasiado feedback y a la vez son muy sensibles a la crítica. O sea que quieren que les digan las cosas bonitas nada más. Les interesa más su vida personal que trabajar y hacer una carrera. Pasan todo el tiempo en redes sociales y hay una creencia que hay una tendencia que tienden a ser más narcisistas o tienden a ser arrogantes. Entonces vamos a ver, ¿no? Todos son como los prejuicios que se han hecho sobre los millennials que tiene la gente y un poco más, los temas que vamos a estar discutiendo ¿es cierto que tienen más alta rotación laboral? ¿Cómo retener el talento millennial? ¿Qué motiva a los millennials? ¿Qué tanto feedback necesitan realmente? ¿Cómo darle feedback a los millennials? ¿Cuál es el uso de la tecnología? ¿Y qué tan asertivos son? Sí, asertivos en vez de narcisistas, porque justamente hemos discutido, vamos a presentarles es algo que esperamos que rompe con ese estereotipo que yo creo que es también el más tóxico, ¿no? Que se sienten como entitled, no hay una palabra española para eso, ¿no? Como que sienten, como con derecho sería. Sí, con derecho, sí, ¿no? Como con derecho o empoderado de una manera negativa, ¿no? Exacto. Sí, pero como creo que la palabra más exacta es en inglés, ¿no? Entitlement, o como este empoderamiento falso basado en nada, como caprichoso o berrinchudo un poco podría ser. Exacto. Entonces, empezamos con la rotación. ¿ok? ¿Sí? Entonces, la alta rotación, eso sí, la pregunta es cierto eso? Digamos, ¿qué significa? Que los millennials se quedan menos de un año o a lo mejor en promedio un año en sus puestos de trabajo. Vamos a ver ahora entonces algunos hechos. Aquí les presento, les presentamos, la encuesta internacional de la ICF que llamaban Coaching Culture for Millennial Leaders, porque también eso es un punto. La gente como Rodrigo y la gente como su generación, los millennials, justamente está ahora llegando a los puestos de mando, ¿no? Los millennials más, digamos, de más edad están 35 años de edad en adelante. Claro, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta en la gráfica, tenemos 3 tipos de millennials basado en los años en los que naciste. Entonces, básicamente, la gráfica rosa color piel es si naciste entre el 93 y el 96, son los más jóvenes. La gráfica en medio, ahí es donde entro yo, es si naciste entre el 87 y el 92. Y la gráfica roja es si naciste entre el 82 y el 86. Entonces, esas 3 están referidas a los millennials y también, ¿no? ¿Qué tan joven eres como millennial, dado que es una época tan larga? Y la ICF, entonces, ahí sí hizo algo muy interesante porque separaron grupos de edad dentro de los millennials, algo que normalmente no se hace, pero sí se ve diferencias. No son tan grandes esas diferencias, pero sí se ve algunas cosas interesantes, no tanto en esta, pero en otros, digamos, en otros resultados. Pero de todos modos, aquí vemos algo, como ustedes se dan cuenta, que lo verde, el verde, sí, que podríamos decir como generación X. Sí, lo verde es la generación X, lo gris son los baby boomers, ¿no? Y el azul es realmente la generación Z. Claro. Entonces, vemos ahí sí, con esa pregunta de, ¿prefieren ustedes periodos más cortos dentro de las organizaciones? Sí vemos que los millennials sí tienen respuestas positivas, muy altos, ¿no? En un muy alto rango, y se ve una enorme diferencia
a los Xers y Baby Boomers. Es fascinante. Entonces, sí, parece que sí hay bastante diferencia. Y es aquí una de las, ¿no? Creo que es uno de los temas de los que queremos platicar, que va a ser alguna de las trampas que nos lleva a pensar que los millennials sí son diferentes, porque hay estudios también que demuestran, Andrés, que entre más te vas acercando entre más vas creciendo y entre más se va acercando el final de tu vida, tendemos a buscar experiencias de más estabilidad y más comunidad, porque hemos tenido más tiempo para saber qué son las cosas que nos gustan, para poder elegir. Y sabemos que, por ejemplo, los estudios demuestran que una persona que entre más años tienes, es menos posible que estés dispuesto a ir a una blind date, a una cita ciegas. ¿Por qué? Porque no quieres encontrarte esta situación incómoda en la que estás platicando con alguien que a lo mejor no haces una conexión. Normalmente las personas en sus últimos años de vida prefieren pasar el tiempo con las personas que ya conocen, con las que se sienten cómodos, porque evidentemente si tu tiempo es más limitado, has tenido muchos años para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Por lo tanto, es mucho más razón y tienes menos tiempo. Entonces quieres aprovechar de la mejor manera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando somos más jóvenes? Estamos buscando esta tendencia a la que quiero explorar más, no conozco el mundo. Quiero moverme porque no tengo idea que me gusta, no tengo idea que me gusta, que no me gusta. ¿No? Lo que hace mucho más probable que quieras ir a unas citas ciegas, que quieras salir con más personas y que quieras encontrar más trabajo. Pero este indicador no tendrá nada que ver con si eres millennial o no, simplemente tiene que ver con que si eres joven o no. ¿No? Con que estás en los primeros años de tu vida y tienes más tiempo de vida. ¿Qué es lo que piensas de eso? Totalmente de acuerdo, y de hecho ahí hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de diferentes generaciones. Hay las diferentes generaciones, esas influencias de la tecnología, del internet, digamos, de una cierta educación, como por ejemplo esa de que reciben premio simplemente por estar presentes, ¿no? También ciertas influencias culturales, etc. Todo esto sí hace que generaciones son diferentes, pero también un hecho es que los millennials simplemente son más jóvenes. Y si vemos a la generación X, es decir, cuando yo estuve joven, yo tenía muchas características que tienen hoy los millennials, simplemente porque son jóvenes, ¿no? Por su etapa de edad y por su etapa de carrera. Entonces, si vamos a ver, unos datos muy interesantes de una empresa que también recomendamos como para surfear un poco. Pew Research Center es una organización estadounidense que hace mucha investigación en millennials. Tienen una gran riqueza de datos. Y a lo mejor tú nos comentas que tú ves de esos datos de generación X contra millennials. Claro, o sea, si vuelve esta gráfica, nos habla que exactamente la generación X, cuando estaba en sus primeros 13 meses de trabajo, en sus tiempos, cuando la generación X también era joven, tenía la edad de lo que tienen los millennials hoy, el 59% de las personas pasaba más de 13 meses, solo el 59%. Y los millennials, de hecho, pasan más tiempo en sus primeros, ¿no? Los millennials, es más alto el porcentaje de millennials que pasa más de 13 meses con su empleador cuando estaban empezando. Entonces, realmente, si comparas a la generación X con la generación millennial, parece que la generación X, de hecho, tiene mucho menos, bueno, no mucho menos, pero ligeramente menos estabilidad que los millennials. Y lo que también es sorprendente es que son prácticamente idénticos, ¿no? Por punto 2. Cambia cuando dices, ¿cuánto tiempo pasas? ¿Qué tanto pasaba la generación X 5 años con su empleador versus los millennials? Y puedes ver el porcentaje que es 21.8 contra 22. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí realmente no hay una diferencia entre los millennials y la generación X. Es simplemente un tema de edad, de que la generación X era exactamente igual en este ámbito hace unos años cuando tenían la edad que tienen uno de los millennials, que nos ayuda a romper un poquito estas creencias de que el millennial es inestable y de que está buscando cambiar todo el tiempo de trabajo. Sí. Y de hecho, podemos también constatar que yo creo que también es un hecho psicológico, que nos olvidamos de nuestra juventud, de cómo éramos cuando joven. Lo olvidamos, o a lo mejor es algo que no confesamos eso, porque sí, realmente es sorprendente para mí que mi generación estuvimos igual de, digamos,
que, por ejemplo, 80% de las personas no tenía en este momento 5 años en su actual puesto. Entonces, hubo también esos cambios de ¿no? de cada año cambiar el puesto. Pero obviamente lo hemos olvidado. Ahora, tengo una pregunta para ti, Andreas. Una, porque a veces no está esta creencia de que los millennials quieren viajar todo el tiempo y todo, y conociendo un poco más tu vida, creo que tú eres más millennial que yo, ¿no? En el sentido de que eres expat, estás viviendo en otra parte del mundo, y cuando tú tienes mi edad, ¿no? ¿Existe esta conversación que existe ahora con los millennials? ¿Existía una conversación sobre tu generación en el ámbito laboral? ¿O qué es lo que pasa en ese entonces? Es una pregunta muy, muy interesante, porque de hecho la generación X fue la primera generación que tenía también, que estaba un poco harto de eso. De hecho, mi generación estaba así sintiendo que justamente las agencias de publicidad, la gente de marketing nos quiere encajar, ¿no? Es decir, que todo esto de la discusión sobre la generación X, para nosotros fue algo comercial. No nos gustó y de hecho, mi generación, especialmente en Alemania, fue la generación de la caída del muro y del fin de la Guerra Fría. Entonces, no fue un tema, no fue, y si tú buscas en Internet, por ejemplo, encuentras no tanto sobre la generación X. Yo creo que con los millennials, todo esto se hizo enorme. Toda esa discusión de generación se hizo enorme, un boom. Y en mi generación, cuando yo estaba joven, de hecho, escuché poco generación X como tema. Pues no era algo tan relevante en ese entonces. Sí, sí, a lo mejor otros tienen otras experiencias, a lo mejor pueden compartir los que nos escuchan y nos ven de la generación X, a lo mejor pueden compartir también cómo lo ven ellos, pero yo no estuve, y a lo mejor en México menos que en Europa y Estados Unidos. Yo estoy seguro que esto de los millennials es algo fuera de serie, es enorme. Okay. Voy a aprovechar mientras a lo mejor alguien más escribe aquí, que hay un par de preguntas. Por un lado dice Roberto que quiere aclarar que él es baby boomer, y cuando tú, Rodrigo, hablabas de las citas a ciegas, pues dice Roberto, como coach, cada nueva relación con un nuevo cliente es una cita a ciegas con alguien que no conozco. Y a mí no me molesta, a mí me genera interés y curiosidad, y él lo dice como siendo baby boomer. Excelente. Digo, definitivamente, y qué interesante que dicen eso, porque no quiero caer en hacer exactamente lo mismo que estamos hablando, ¿no? Que es meter a todo el mundo en un estereotipo. Lo único que estaba compartiendo es que hay datos que demuestran que, de hecho, el estudio se hizo con citas románticas a ciegas, ¿no? Se hizo aparte ya hace un tiempo, ni siquiera sé si ya existía Tinder y todas estas nuevas aplicaciones, probablemente era nada más Match.com, y lo que encontraron es que baby boomers están mucho menos dispuestos a ir a esto que por ejemplo, que un millennial o que una persona en sus primeros años de vida. Eso no quiere decir que no estén dispuestos a hacerlo, ¿no? No quiere decir que no haya una persona que le encante, lo que quiere decir es, estadísticamente muestran que están menos dispuestos. Y tiene que ver con una tendencia en la que, como dijimos, ¿no? Entre más tiempo tienes de vida y menos tiempo, entre más tiempo tienes vivido y menos tiempo te queda de vida, tienes a priorizar muchísimo más tiempo, a valorarlo muchísimo más y a saber qué es lo que quieres. Porque es más común cuando estás empezando tu vida no tengas idea que te gusta, porque no has experimentado muchas cosas también. Gracias. Nada más que aclarar eso, no creo que todos los baby boomers estén en contra de las citas a ciegas. Ahí tengo justamente un comentario, porque me parece que lo podemos ya, digamos, ya decir aquí, a lo mejor lo hubiéramos dicho después, pero con ese comentario me parece genial. Y eso de los estereotipos. Cuando hablamos de lo que prefieren los millennials, por ejemplo, estamos hablando de a lo mejor, no sé, 70, quizás en algunos casos son inclusive 80 personas que responden a una encuesta, nos dicen, ¿no? Yo prefiero esto, a mí me gusta esto, eso es mi valor, eso es lo que hago, etc. Pero siempre son porcentajes. Es decir, en lo humano nunca vas a encontrar un 0% y un 100%. Y en muchos casos
estamos hablando de entre 30 y 50% de una generación que es igual, que es la misma respuesta, que es la misma actitud, etc. Si vemos un individuo, por ejemplo, un coach, que es baby boomer y a quien encanta esas citas ciegas con sus clientes, es justamente eso. Somos muy complejos como seres humanos y no solamente es la generación que nos hace hacer algo, sino es nuestra personalidad. Obviamente tienes una personalidad muy abierta. Cuando eres coach, inclusive no eres muy representativo a lo mejor de tu generación, ¿no? También la clase social claro. Y claro, tu experiencia personal. Todo eso influye en lo que haces. Y solamente hay tendencias que entre muchas personas. Y creo que esto tiene que ver mucho con esto que estábamos platicando antes, ¿no? El problema de encasillar a la gente y meterlos en una cajita. Incluso las estadísticas que tú mencionaste, que hay una tendencia muy fuerte, estamos hablando del 30%, eso es menos de la mitad, ¿no? Entonces, menos del 30% prefieren rotar, pero de todos modos, la mayoría de los millennials prefieren quedarse en el mismo trabajo. Entonces, creo que ese es el problema cuando categorizamos. De hecho, está Ellen Langer, que es la psicóloga que estudia el mindfulness en Harvard. Y es curioso porque ella habla de mindfulness no oriental, sino occidental, y hace una distinción. La que está hablando de un tipo de mindfulness sin meditación. Solo está hablando de una manera de pensar y de observar el mundo sin juicio. Entonces, de una nueva manera, ¿no?, de mirar el mundo con novedad. Y en su libro de Mindfulness hay un capítulo que dice, disminuyendo el prejuicio al incrementar la discriminación. Y a lo que se refiere es distinguir cada vez más específico y distinguir de una manera más fina. El hecho de que tú le digas a alguien que como es millennial tiene ciertas características, o como es baby boomer tiene ciertas características, podemos notar una tendencia, pero incluso que la tendencia fuera cierta o no, independientemente de lo que discutamos acá, estamos cayendo en un mindlessness o en una inconsciencia al tratar de estereotipar el hecho de que como yo soy mexicano, seguramente tengo ciertas características, ¿no? Está esta creencia de que los mexicanos son flojos, o está esta creencia de que los alemanes son cerrados, y son conversaciones que están por allá afuera, y eso no necesariamente es cierto. Creo que el momento en que empezamos a hacerlo como un concepto, el momento que empezamos a platicarlo, empezamos a cerrarnos y empezamos a percibir las cosas de una manera en la que se vuelve muchas veces una profecía que se cumple por sí sola. No sé qué piensas sobre eso. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo y a lo mejor podemos romper algunos mitos más. ¿Qué piensas? Sí, pero tenemos todavía 3 preguntas aquí. Ok, listo. Échalas. O sea, una también de Roberto, que dice, si ustedes también consideran en este webinar platicar sobre su experiencia haciendo coaching a millennials, porque a él le gustaría conocer su experiencia trabajando como coaches con millennials. Excelente, sí. Vamos a ir para allá al rato, Roberto. Lo prometo. Sí, tanto de coach, digamos, coacheando a millennials como coachando a millennials, millennial coachando a generación X y a baby boomers. Sí, ¿no? Ok. Entonces, aquí una pregunta de Juan Carlos, que también de hecho dice que está fallando mucho el audio. Yo creo que el audio está bien, a lo mejor está fallando un poco tu conexión y podría salirte y a lo mejor volver a conectarte, pero está diciendo, ¿qué tanto un millennial prefiera un trabajo de emprendimiento o de comisión con horario flexible a un trabajo de 8 horas con sueldo fijo? Ok, vamos a ir ahorita a los datos y al final vamos a contestar esa pregunta. Creo que ¿te parece que vamos a los datos? A ver si se contesta. Sí, está bien. Yo tengo, digamos, no lo tenemos como un dato en lo que hemos preparado, pero también es una pregunta, creo que es muy representativa de lo que se está discutiendo en la pregunta de los millennials. De hecho, yo acuerdo una encuesta de Manpower donde preguntaban justamente eso a los millennials. Y lo que se lamenta mucho es que los millennials mexicanos, aunque es de cierta forma un estereotipo también que quieren trabajar como emprendedores, no es así. Creo que es una cifra alrededor de 20% que quiere emprender. Es también, digamos, depende también, estas estadísticas dependen de quién preguntes y quién hace el estudio. Ahí no hay mucho consenso, pero
para mí por lo menos el estereotipo era, sí quieren emprender, son emprendedores, pero me sorprendió esa cifra relativamente baja de 20%, que también fue algo que no les gustó a los investigadores, porque hubieran pensado que sale más. Que el millennial está emprendiendo mucho más, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver con que viene este boom de los emprendedores que creo que no era igual que antes, ¿no? Pero hoy la gente voltea a ver a Elon Musk, ¿no? A Richard Branson, los voltean a ver como rockstars, ¿no? Y ahora está de moda estar emprendiendo. Y la verdad es que el otro lado del emprendimiento no siempre está, o sea, no siempre es tan padre. El hecho de tener esta inestabilidad, de decir, no sé qué va a pasar a fin de mes si yo no cierro bueno, en mi caso, que puedo considerarme emprendedor, si yo no cierro un cliente a fin de mes, no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, pero lo mismo conmigo, ¿no? Exacto, y creo que hay una diferencia también en que el millennial es menos probable que tenga hijos, ¿no? Yo tengo mucho menos responsabilidades de las que puede tener otra persona, lo que hace mucho más fácil que se arriesgue a emprender, probablemente, pero digo, ahí nada más estoy asumiendo, no tengo un dato duro detrás de eso. Pero yo tengo otro, porque sí, como escuchamos al principio, yo también, y tú también, ¿no? Trabajamos los dos con emprendedores. Y yo sí tengo ahí un dato que el emprendimiento en el mexicano es mucho por necesidad más que por quererlo, ¿no? Es que, porque los emprendedores clásicos son los donde dices, ok, son gente que tienen alguna idea genial, a lo mejor de alta tecnología, y la llevan al mercado. Pero mucho emprendimiento también es vender algo en la calle, ¿no? Para decirlo así. Claro. Y es por necesidad. Y también hay una tendencia, creo que en varios países, que tenemos gente que no puede financiarse su vida o vivir su vida con su pensión, ¿no? con lo que recibe de sus ahorros. Entonces tiene que emprender a los 50 o hasta que los 60 y plus años. Y eso es algo que tampoco se toma en cuenta. A lo mejor hay más emprendedores en sus 40 y 50 que estos jóvenes millennials. Entonces, yo creo que también ahí hay ciertos estereotipos. Y creo que también tiene que ver con cómo se percibe la palabra emprendedor en México. Exacto. Algo que yo he notado, no sé si les haga sentido, pero a veces cuando pensamos en emprendedor, lo primero que viene a la cabeza es alguien en sus 20 y algo, probablemente empezando sus 20 años, 25 años, 23 años, recién salió de la universidad, yendo a picharle a inversionistas, probablemente con un plan que no tiene ni pies ni cabeza. Y comúnmente cuando vemos a alguien que tiene más años, que tiene una empresa que fundó, que emprendió, normalmente en México se le llama empresario. Como que tenemos más guardado este concepto de emprendedor, como para el teenager, o para el adolescente, o para el joven que está emprendiendo con una idea y todavía no le ha salido, y parecía que cuando ya eres un emprendedor exitoso, en español tenemos que usar más el término empresarios, porque me pongo a pensar, muchos de mis clientes son emprendedores, pero son emprendedores que nadie los llama emprendedores, les llaman empresarios, porque parecía que tienen grandes empresas, tienen muchos empleados, pero ellos las emprendieron, son emprendedores. Cuando estamos hablando en inglés, siguen llamando a Elon Musk un entrepreneur, o sea, tenga Tesla, PayPal, ¿no? Pero siguen usando este concepto de entrepreneur, que creo que en español, cuando pensamos en emprendedor, pensamos en este chavo con tenis Vans o con tenis Nike, con una empresa de tech, pero no necesariamente es a lo que nos estamos refiriendo con emprendedor. No está en sentido. Sí, no hace sentido. Ok, entonces vamos a regresar un poquito al research. Solo les comento que hay como 5 preguntas más de ustedes. Me dicen cómo avanzan con el contenido o si luego quieren atender las preguntas. ¿Quieres? Si quieres. Sí, vamos, porque siempre preferimos lo interactivo, ¿verdad? Claro. Sí. Ok, listo. ¿Cuáles son? Entonces aquí hay un comentario de Víctor, dice, soy generación X, estoy muy de acuerdo en que nuestra generación, por ejemplo, rotábamos de trabajo igual o más. Lo que yo veo de diferente es la velocidad y la inmediatez del ritmo de vida es mucho mayor con los millennials. Por ejemplo, comunicaciones, redes sociales. ¿Cómo afecta esto a la personalidad de los millennials comparado con las otras generaciones? ¿Quieres estar tú? Ok, creo que definitivamente ahí es donde sí el mundo está cambiando, ¿no? Las organizaciones están viéndose forzadas, a veces porque quieren y a veces porque tienen que volverse cada vez más rápidas, ¿no? Existe este libro de Salim Ismail de Singular University que se llama Exponential Organizations, que habla de por qué las organizaciones de hoy son 10 veces más rápidas, más baratas y mejores que las tuyas. Y habla de 10 principios que tienen las organizaciones exponenciales.
Y definitivamente cada vez que voy hoy a me siento con un cliente potencial, más que nada en empresas transnacionales, siempre hablamos del tema de cómo creamos este tema de change management y de sensibilización hacia hacer que la digitalización funcione. Porque no tiene que ver con los millennials, ¿no? Tiene que ver con que el mundo está cambiando, tenemos oportunidades de interconexión cada vez más rápido. Vivimos en un mundo en que tenemos más herramientas que nunca, pero el hecho de que siempre estamos al alcance con el celular, está creando una tendencia en que la gente toma cada vez menos vacaciones, que de hecho es otra tendencia que según Harvard Business Review sí hay en los millennials que cada vez toman menos vacaciones, pero no tiene que ver, en mi opinión, no tiene que ver con el hecho de que seamos millennials, tiene que ver con que el hecho de que el mundo está cambiando, los millennials nacieron con ese mundo y probablemente se sientan más cómodos, pero todo el mundo está teniendo que adaptarse a eso. Si estás trabajando en una empresa transnacional, la velocidad de la empresa está buscando cambiar en general. Y creo que esto no es algo que se le atribuye a los millennials, creo que simplemente es algo que está pasando a nivel global. Es más, la mayoría de mis clientes me doblan la edad o casi me doblan la edad y se la pasan todo el tiempo en el celular, ¿no? O sea, están todo el tiempo disponibles en el celular, tienen mucha experiencia en el celular, usan la tecnología. Entonces creo que tiene que ver un tema de que si estás dentro de este mundo, te tienes que adaptar. No es algo que llegaron los millennials a establecer, ni es solo la manera en la que les gusta trabajar los millennials. Es lo que está pasando en el mundo en general con toda la globalización. No sé qué es lo que tú piensas de eso. Sí, me parece muy, muy bueno lo que dijiste, porque lo podemos también extrapolar a otros hechos de los millennials o no, ¿no? Eso de todos cambiamos, eso yo creo que hay dos puntos. Uno es, por ejemplo, si hablamos de la velocidad, yo creo que la velocidad se aumentó para todos. Entonces, el comentario es muy correcto que hemos escuchado, que es diferente a cuando los de la generación X estaban jóvenes. Al final, es para todos, no solamente para los millennials, los Xers y los baby boomers, es para todos. También hay otro aspecto que los millennials también influyen bastante en las generaciones anteriores. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché de WhatsApp fue de una persona ya más de 60 años, fue claramente un baby boomer. Él me lo enseñó, fue un business partner, ¿no? Alguien con quien trabajé, un distribuidor en otro país, un chileno de hecho, y él lo enseñó y dijo, podemos trabajar con esto. Eso fue como hace, yo digo ya como 7 años, entonces relativamente temprano. Entonces fue una persona mayor que me enseñó eso. ¿Por qué? Porque le había enseñado eso a su hijo. Entonces, y si vamos a las redes sociales como Facebook, como otras redes sociales, vemos que los millennials influyen mucho también hacia generaciones anteriores. Entonces, por eso es muy cierto lo que dices. Muchas de esas cosas ya aplican para todos. Tiene sentido, y me hace sentido también el hecho de que muchas sí es el millennial el primero en adoptarlo, porque probablemente sí está más cercano con la tecnología, que sí puede ser cierto, y también el hecho de que el millennial o antes tenía más tiempo libre, ¿no? Está más tiempo innovando, mientras el millennial todavía no ha encontrado una manera en la que las cosas funcionan. Si eres millennial igual que yo, seguimos tratando de descifrar cómo funciona todo esto. Y probablemente no es que otras generaciones no lo estén tratando de hacer, pero es más común que ya tengan una manera de trabajar, que ya tengan un trabajo establecido que llevan toda su vida y que hayan desarrollado una maestría en cierto tipo de cosas. Entonces creo que nuestra generación está arrojada a la exploración, no por ser millennial, por el hecho de ser jóvenes. Por el hecho de ser jóvenes y todavía no tener esta experiencia de vida, por lo tanto, constantemente estamos buscando cómo hacer las cosas porque no tenemos idea, ¿no? No tenemos la misma experiencia que tienen ustedes y como resultado de eso nos encontramos cosas nuevas en el camino y en la manera en la que nos relacionamos empezamos a pasar todo este nuevo conocimiento hacia arriba y que es cuando logramos hacer que un baby boomer, alguien de la generación X y un millennial trabajen en conjunto, podemos tener lo mejor de los tres mundos, ¿no? Como la experiencia que trae un baby boomer con la velocidad y con la innovación que está trayendo un millennial, porque muchas me dicen que traigo conceptos nuevos a las organizaciones sobre psicología positiva, sobre organizaciones. Bueno, no es que me ponga a buscar los conceptos nuevos, es que los libros que yo voy consumiendo son los bestsellers de hoy, traen el research de hoy, probablemente los que ellos leyeron en su momento, traen el research de hace 10 años, de 20 años, de 30 años. Entonces, no es que activamente esté buscando contenido nuevo, es simplemente el contenido nuevo, todo lo que consumo. No sé si te haga sentido. Sí, a lo mejor vamos a una de las próximas preguntas para ver.
Sí, también decirles, nos quedan 30 minutos, entonces voy a compartir la palabra clave para solicitar los CCUs y la palabra es generaciones. Nos recibirán un correo con la encuesta y allí podrán solicitar sus unidades de educación continua. Y viendo el tiempo, y también hay otro comentario aquí que dice Carla, que es coach de varios millennials, y en general son muy comprometidos. Para mí la diferencia radica en su personalidad y no en su generación. Entonces yo creo que en este comentario a lo mejor seguimos para también entrar un poco en el tema de cómo coachear a los millennials. Listo. Excelente. Entonces, vamos un poquito de nuevo a la investigación y a los datos duros detrás de qué, ¿no? ¿Cuáles son las verdades y los mitos alrededor de los millennials? Y sabes que a lo mejor vamos rápido a través de eso, porque justamente vamos a ver algunas cosas muy interesantes también para el coaching, y luego hacemos de coaching todo un tema, ¿ok? ¿Te parece que hace como 10 minutos vamos a... Excelente. ¿Sí? Entonces, sí, vamos, por esa pregunta, ¿cómo retener el talento millennial? Al final, esta pregunta, ¿qué motiva a los millennials? Y eso sí es una pregunta también interesante para el coach, ¿no? Claro. Vamos entonces rápido ok. Queríamos, de hecho, que pausar ahí y ver que ustedes a lo mejor piensan, no lo tienen que escribir en el chat, simplemente piensan qué resultados ustedes esperarían. Y ahora les vamos a dar el resultado de la encuesta de la ICF, ¿no? Entonces, ante la respuesta de tengo un compromiso más alto a mis experiencias personales que al trabajo. Cuando volteamos a ver estos datos, parece que los millennials están por arriba, ¿no? De los baby boomers y la generación X. Sí, es decir, que ellos sí valoran más lo personal, sus experiencias con la familia, con los amigos, que el trabajo. Y eso sí es una tendencia en una parte importante de ellos, no de todos, otra vez. Y vemos una diferencia, pero vemos una diferencia bastante alta entre esa generación y las anteriores, ¿no? Claro. Y esto también podrá ser contrastado con esto que estábamos hablando, Andreas, hace rato, ¿no? Sobre el research y este artículo en Harvard Business Review donde habla Tomás Chamorro que pareciera que los millennials de hecho son workaholics, ¿no? Entonces parecía que estamos viendo que por un lado este estudio de la ICF nos dice sí, prefieren más su vida y, ¿no? Como su tiempo de vida personal, sus relaciones personales, pero por otro lado también estamos viendo que otros estudios demuestran que los millennials son más workaholics que nunca, le llaman workaholic mártir, ¿no? Que le encanta presumir todo lo que trabaja horas más largas que todos y que está subiendo la barra a la cantidad de horas que tenemos que trabajar y la cantidad de horas que tenemos que esforzarnos. Me hace preguntarme si a lo mejor están divididos, no sé si de repente el mismo hecho de tengo que probar algo porque soy millennial está creando una barra muy alta para la gente que está enfocada en el trabajo y al mismo tiempo otros no quieren entrar en este nuevo mundo de tanta demanda laboral y queriéndose entonces separar y valorar de hecho las diferencias de trabajo. Y hay que tomar en cuenta, lo que tú dices es muy cierto, incluso yo tengo ahí mi opinión personal. Depende a quién preguntas en estas encuestas. Esa fue una encuesta de la ICF que se hizo a nivel internacional, ¿no? Es decir, participaron personas de América del Norte, de Europa, de Latinoamérica, inclusive de África y de Medio Oriente. Entonces, es un estudio con un muy amplio, pero amplio espectro de personas. Si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, porque mencionaste Harvard Business Review, si vamos a Estados Unidos o a un país en específico, como México, por ejemplo, las cosas pueden ser muy diferentes. Entonces, yo creo que es otra vez, no estereotipemos, no hagamos ese error. También el punto es, si yo tengo un 30% de las personas, o hasta un 50 o un 55% de personas que están prefiriendo un work-life balance hacia la vida privada, a la vez existen seguramente 20% o 25% que sí son workaholics, ¿no? Entonces, claro, depende mucho del estudio que se consume, para decirlo, ¿no? Y lo que queremos hacer aquí es más bien ver nuestros prejuicios, nuestros preconceptos. Realmente tienen sustento y es más bien que nosotros queremos decir, a lo mejor no tanto.
Queremos romper más mitos que venderles grandes insights sobre los millennials. La próxima aquí, por ejemplo, los millennials se dice siempre prefieren horarios flexibles, inclusive por encima del sueldo. Eso es lo que ustedes esperan. A ver qué dice la encuesta. Entonces, según la encuesta, mi tipo de millennial, ¿no? Yo tengo 27 años y nací en el 92. No preferimos, estamos a la par con los baby boomers y la generación X está mucho más grande que nosotros en cuanto a horarios flexibles por encima del sueldo. Podemos ver que otras dos categorías de millennials sí están por encima y por arriba, está más o menos parecido a la generación X. Y en general, y esto es un comentario también, de hecho, también las empresas cuando quieren flexibilizar horarios y cuando quieren flexibilizar el home office, por ejemplo, vemos también que no hay, digamos, las diferencias no son tan abismales. Es decir, todos los que trabajan... Todo el mundo quiere horarios flexibles, ¿no? Es decir, si yo flexibilizo los horarios, no hago nada mal. Porque todos lo quieren. ¿Listo? Claro, y más tomando en cuenta que aquí lo estás comparando por sueldo, pero seguramente si la pregunta fuera, ¿prefieres horarios flexibles que no horarios flexibles? Todo el mundo estará prefiriendo eso. Entonces creo que aquí hay una tendencia que no puedes perder cuando flexibilizas los horarios. Exacto. Ahora, y esto creo que prefiero trabajar con personas que respetan la autoridad. Hemos escuchado al principio ese comentario, ¿no es cierto?, de somos inconformes como millennials. Vamos a ver qué dicen las cifras. Esta personalmente me voló la cabeza cuando la estuve viendo, que de hecho, ¿no? Hay esta creencia que los millennials desobedecen, que los millennials no pueden seguir reglas, y de hecho los millennials prefieren la autoridad en gran medida muchísimo más que la generación X y que los baby boomers. Y eso también creo, en lo personal, yo creo, tiene que ver con la historia de esas generaciones. Tomamos en cuenta que la de los baby boomers es la de 68. Gente políticamente mucho más activo en muchos lugares del mundo que la generación X o inclusive los millennials. Tomamos la generación X, yo lo mencioné, muy inconforme con sus padres, muy inconformes con varias cosas, con una cultura de consumo. La generación X tenía una contracultura. Entonces yo creo que pensar que los millennials son más inconformes que otras generaciones, creo que también es un mito. Tiene sentido. Y entonces, nos vamos al siguiente. Nada más, aquí está. ¿No? Los valores de la empresa deberían estar alineados con mis valores personales. Esto al principio me sorprendió muchísimo, principalmente no hay un research según Daniel Pink, que escribió el libro Drive, Souls Human. Básicamente es uno de los líderes de pensamiento y motivación, el que habla que estas nuevas generaciones tienden a haber una tendencia muchísimo más grande a que los motivadores sean maestría, autonomía y propósito, ¿no? Maestría, volverte excelente en lo que haces, autonomía, poder decir cómo haces lo que tienes que hacer, y propósito, encontrar un sentido detrás de lo que haces. Y podrás pensar que justo por la parte de propósito encontrarías arriba estos valores, pero de hecho lo que estamos encontrando es que entre más grande la generación, más buscan que los valores de la empresa estén alineados con sus valores personales. ¿Por qué crees que eso es, Andreas? Sí, eso es lo que más nos sorprendió y esos son, de cierta forma, son hechos, ¿no? Yo creo en lo personal, y lo discutimos, ¿no? En lo personal yo creo, ¿qué pasa es? Gente más joven todavía no tiene los valores tan establecidos, de hecho está buscando su propósito. Gente que ya está en una fase de la vida más madura, ya sabe lo que valora y a lo mejor justamente se queda más tiempo en esa empresa donde encaja con sus valores y por eso vemos esa tendencia. También inclusive de quedarse más tiempo en una empresa, porque ya has encontrado tu pareja de sueño. Claro, ya no necesitas el blind date, ¿no? Claro. Entonces ya no necesitas el blind date. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Los jóvenes que hoy a lo mejor no tanto como los exes o como los boomers
tienen claro sus valores y entonces no es tan importante para ellos como para otras generaciones ese match, pero a la vez, digamos, si vemos la gráfica, si puedes revisar a la gráfica, vemos que en serio, esas son las cifras más altas que hay en la encuesta. Son cifras súper altas, ¿no? Claro. Hasta 94%. Es Prácticamente decir, todos. ¿no? Es decir, y 75% para todos, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que aplica a todos los que trabajan en cualquier empresa, los valores son importantes para ellos. Yo creo que eso también tiene que ver con lo que hemos mencionado. Esas tendencias se ven normalmente en todas las generaciones, no solamente en una. Entonces, si tú buscas en tu empresa trabajar sobre los valores de tu personal o comunicar tus valores, tu visión, tu misión, no haces nada mal, igual como la flexibilización de los horarios y del home office. Claro, y creo que esto nos empieza a dar pie a una de las preguntas que vamos a estar contestando hoy, ¿no? Que es, ¿cómo atraemos talento millennial y cómo lo retenemos? Y yo diría que la respuesta a esa pregunta es muy parecida a la pregunta, ¿cómo atraemos talento y cómo lo retenemos en general? Quitando la palabra millennial de la ecuación, como si fuera diferente el crear una empresa para millennials que crear una empresa en general. Sabemos que cosas como horario flexible funcionan, sabemos que una gran cultura basada en los valores sólidos, firmes y que la organización tenga un mismo propósito en común. Sabemos que esa gran cultura va a funcionar con millennials o sin millennials y aunque muestren los baby boomers una tendencia mucho más grande a valorar esto, de todos modos la tendencia más grande que notamos, ¿no? Incluso los que menos están 64%. Me parece que era 64% por ahí. Entonces, sabemos, o sea, algo que estamos notando no es tan diferente. Lo que empieza a afectar a los baby boomers o la generación X, empieza también a ser relevante para los millennials. Y si tú haces coaching, y ahí ya vamos un poco al coaching, y yo creo que porque podemos enseñar esos slides y vamos al coaching, ¿te parece? Ok. Solamente un comentario sobre eso de los valores, porque sabemos que en el coaching, inclusive en el coaching ejecutivo, vamos más a la profundidad, ¿no es cierto? No nos quedamos en las historias del coaching, no nos quedamos en lo que pasó, en lo que hizo, sino vamos más profundamente, vamos a sus pensamientos y vamos hasta sus valores. Y si vemos esto, ir a los valores vale en cualquier caso, con cualquier persona. Entonces, las reglas de cómo hago un coaching con un boomer, cómo hago un coaching con un exer, cómo hago un coaching con un millennial, las veo confirmados, son las mismas. Vamos por el mismo método, vamos a la profundidad, va a servirnos para todos. Y digamos, lo que hemos visto con los millennials, work-life balance, eso es justamente lo que hemos escuchado. Los millennials buscan más balance entre vida privada y trabajo, pero como también todas las otras generaciones. Así es. Los millennials, respecto a la autoridad, ahí sí rompimos un poco o bastante el esquema. Los boomers y los exes valoran menos a la autoridad. Y valores de la empresa, importante para todos, más joven, menos importante la sintonía de los valores. Tenemos nuestra teoría, ¿no es cierto? Porque todavía no los conocen bien. A ver, otra vez, no tiene que ver con que seas millennial, tiene que ver con que tienes menos años de vida, por lo tanto, no los has explorado tanto, y tampoco puedes generalizar, ¿no? Por ejemplo, alguien que ha recibido coaching, que ha estado en terapia, que ha hecho más trabajo profundos, probablemente que le tenga mucho más claros que un baby boomer que nunca ha hecho ningún tipo de exploración. Entonces, evidentemente es más, no hay una tendencia en la que entre más crecemos, más lo notamos, pero tampoco puede ser una categoría, tampoco vamos a categorizarlo y estandarizarlo como una verdad absoluta. Y exactamente, y si tú eres uno de los baby boomers a los cuales el match de valores es menos importante, entonces eres parte de los 6% que no. Entonces eso también tenemos que siempre tomar en cuenta que somos todos individuos, pero sí, cuando vemos esas cifras de valores de la empresa y valores personales, ya son cifras muy altas que sí nos dejan de cierta forma estereotipar. Claro. Listo. Quizás... no. Yo digo que ya podemos dejar la presentación porque nos queda poco tiempo, pero eso de los narcisistas, yo creo que sí es un tema para el coaching también. ¿Qué piensas tú?
Rodrigo, ¿son más narcisistas los millennials o no? Pero creo que primero habría que definir qué es narcisismo, ¿no? Y según el DSM-5, ¿no? Ya no sé de cuántos, DSM-5, algunas de las características de los narcisistas es que les gusta ser asociados con personas de instituciones de alto estatus, creen que merecen un trato preferencial, están esperando un trato preferencial, sienten que otras personas los envidian o envidian a otras personas, tienen actitudes déspotas o arrogantes, tienen ese sentimiento de grandeza o de grandiosidad. Entonces tienen poca empatía por los sentimientos de los demás, entre otras características. Y creo que si lo defines así, hay estudios que demuestran ligeramente una tendencia en el crecimiento del narcisismo del ser humano, otra vez, ¿no? Según un estudio de Thomas Chamorro. Y hay dos preguntas en particular, ¿no? Que es una de las que vamos a responder ahorita, que hizo el estudio de la ICET. La primera es esta pregunta que está aquí. La estoy compartiendo. La primera es esta pregunta que está aquí, sobre... No, creo que no lo tenemos en la presentación, pero el punto es que podemos decir que el estudio y la discusión pública que causó esa discusión, que si se creen más importantes que las demás personas en la organización. Hay un cuestionario que tiene varias preguntas. Es un cuestionario que usan muchos psicólogos en Estados Unidos, es el NPI, el Narcissistic Personality Inventory. Y esta encuesta se hizo en muchas generaciones, porque es parte de, por ejemplo, si tú entras a un estudio de psicología, te hacen ese test, claro, y entonces tienes muchísima data, ¿no? Tienen datos de 26,000 estudiantes, de 30,000 estudiantes, tienen datos muy abundantes y hicieron la comparación entre personas que hicieron el test en los años 80, 90, hasta el año 2000 y después del año 2000. Y ahí encontraron lo que tú mencionas, ese ligero crecimiento del narcisismo en las personas. Pero estamos hablando de un cuestionario que tiene un rango de 1 a 40. Y estamos hablando de un incremento de quizás 15.6 a 17.4, algo así, que una investigadora, Jean Twenge, de Estados Unidos, publicó como una epidemia de narcisismo, que simplemente es exagerado, ¿no? Claro, es como, o sea, como vieron muchos de los datos, sí hay un poco de diferencia, pero realmente la diferencia sí es una diferencia significativa, sin embargo es muy chica para poderla considerar. Y alguna de las cosas en las que demostraron es que el millennial tiende a tener esa creencia que nadie puede hacer su trabajo si no es él, pero eso puede ser simplemente malas habilidades de delegar o podrá ser interpretado como ¿no? Como de otra manera. Entonces, regresando un poquito para llegar a la parte de cómo pensar millennial. Sí, pues déjame ahí sí añadir algo, porque vamos de esta pregunta del narcisismo a lo del coaching. Porque se dice que las personas narcisistas son difíciles de coachar, porque al final no tienen motivación de cambiar, claro. Y cuando, digamos, no tienen motivación de cambiar y además se sienten tan especiales, supuestamente, que hasta que ellos quieren darte coaching, ¿no? Cuando estás con ellos como coach. Entonces, si fuera así, sí sería un problema de coaching si hay esa tendencia que el millennial piensa que es más especial que otros. Entonces, quiero mencionar también los estudios que empezaron la discusión, como esa de Twenge y también de sus seguidores, siempre enseñan un pequeño aumento. Y ahora, hace 2 años salió un estudio liderado por un alemán, un investigador alemán, que encontró inclusive una pequeña bajada. Él analizó más datos y dijo que lo analizó mejor. Entonces, no hay consenso ni siquiera en este pequeño aumento del narcisismo. Y hay que tomar otra cosa en cuenta. Los más narcisistas son los bebés y los niños, porque
la autorreferencia, el egoísmo es muy alto cuando nacemos y lo perdemos durante nuestra vida. Un baby boomer seguramente fue más narcisista cuando era más joven. Es también natural que los millennials tienden a ser algo más narcisista, pero se pierden en el resto de su vida. Y nada más para aclarar esto, antes de ir al estudio, estamos hablando de patrones narcisistas y rasgos narcisistas. No estamos hablando de un trastorno narcisista de la personalidad, Exacto, sí. que estamos hablando de un caso mucho más extremo. Vamos a darnos esto para poder ir finalmente a la parte de cómo coachar un millennial, ¿no? Exacto, eso es lo que quería comentar aquí también. Nos quedan 10 minutos. A ver, ¿qué recomiendan? ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando tenemos un coachee que es millennial? Creo que antes que nada, quiero compartirles que cuando yo empecé a coachar, yo me certifico como coach, creo que soy de los coaches. Yo creo que yo he tenido 21 años cuando me certifiqué como coach. Y cuando estaba con Betty Spoon, que fue quien me entrenó, fui a Los Ángeles y estaba ya entrenando coaches. Y automáticamente, cuando a mí me asignaban coaches dentro de la academia de coaching, siempre me ponían otros millennials. Y muchas veces yo sentía que no era el tipo de persona que yo quería coachar. Pero parecía que automáticamente la gente pensaba, millennial tiene que coachar a otro millennial. Y lo que yo me he dado cuenta con el tiempo, hoy te puedo decir que tengo un cliente millennial nada más. Y la mayoría de mis clientes casi me doblan la edad, si no es que me doblan la edad. Y creo que el hecho de decir, es millennial, debería coachar a otros millennials, es igual que decir, es alemán, debería coachar a otros alemanes, o es mujer, debería coachar a otras mujeres, o tienes los ojos azules, deberías coachar a otras personas con ojos azules. Es igual de relevante. El rasgo de ser millennial es tan irrelevante como, probablemente tiene algo de relevancia el hecho de que somos jóvenes, pero no es nada, hay rasgos muchísimo más relevantes como el nicho en el que quieres coachar, ¿no? Por ejemplo, yo coacho un tipo de muy específico de personas que son high performers, gente de alto desempeño, que normalmente busco cosas como el nivel de ambición que tienen, el nivel de desempeño que tienen, la posición que tienen. Para mí es muchísimo más relevante. Más bien es relevante el hecho de que si eres millennial, no eres millennial o cuántos años tienes. En mi caso es completamente irrelevante a la hora de coachar a alguien. Y creo que hay algo que pasa que se llama el stereotype threat o la amenaza de estereotipo. Y este es un concepto psicológico en el que es el miedo que tenemos a ser percibidos como el estereotipo negativo, como la versión negativa de nuestro estereotipo. Entonces, si lo volteas a ver, ¿no? Está esta creencia de que los alemanes son cerrados, de que los mexicanos somos flojos, de que los millennials son desenfocados, no saben lo que quieren. Y hay un estudio que hicieron, del que estamos platicando hace rato, Andrés, muy interesante, en el que usaron esta amenaza de estereotipo y pusieron un experimento en el que seguramente han escuchado de este estudio que se hizo con el Platzer, incluso escribió un libro esta persona en el que decía que la gente afroamericana tiene un IQ más bajo que el promedio, ¿no? Sí. Entonces, cuando hicieron este estudio, en el grupo, había grupo de control y grupo experimental. En uno de estos grupos, antes de hacer el examen de IQ, estaba esta casilla a rellenar en la que tú escribías si eras, te recordaban poner tu raza y ponían raza. En el grupo de control tenías que poner, no venía nada de eso. En el grupo experimental te preguntaban por tu raza. Lo que se dieron cuenta es que cuando te preguntaban por tu raza antes de hacer el estudio, como ya tenemos esta creencia, las personas ya tienen esta creencia, de hecho los niveles de IQ sí bajaban un poco. Pasó exactamente lo mismo con la creencia que las mujeres no sirven para ingeniería, para carreras de ingeniería, y el tema de, entonces a la hora de hacer un examen de matemáticas, le hicieron lo mismo. Cuando preguntaban el género antes de hacer el examen, salían con una calificación más baja, pero cuando no se preguntaba, era irrelevante. Lo que sabemos en base a estos estudios es que tu raza no afecta el IQ y tu género no afecta a tu inteligencia en matemáticas. Pero la creencia de que vas a ser afectado por ello, la creencia de como yo soy mexicano o como yo soy millennial, me tengo que comportar de diferente manera, o como eres alemán o como yo, todas estas creencias que ponemos, estos prejuicios que ponemos, terminan teniendo un impacto en otra persona, según una profecía que se cumple por sí sola, ¿no? Lo que en psicología llamamos el efecto Pigmalión. La manera que yo te percibo afecta la manera en la que te trato, la manera en la que te trato afecta la manera en la que te percibes tú mismo, cómo te sientes. Eso afecta el cómo reaccionas ante mí, que afecta cómo te percibo. Y se vuelve un círculo de feedback vicioso que termina volviéndose esta profecía que se cumple sola. Entonces, creo que este es un tema de tener mucho cuidado a la hora que estamos tratando haciendo crecer esta conversación, que
como dicen, tu tiempo no era tan fuerte. Pero ahorita creo que el decir, vamos a trabajar con millennials, se ha vuelto otra palabra para decir, vamos a trabajar para que diferentes generaciones trabajen en equipo. Pero ese problema siempre ha existido. No sé qué piensas sobre el tema. Sí, yo creo que lo que dices es muy, muy cierto. Esos estereotipos lo traemos tanto hacia otras generaciones como hasta nuestra propia generación. Es decir, son pensamientos y también mezclado con mucha emoción, donde nosotros los limitamos y yo diría inclusive como coach cuando tratamos con otra generación. Nos limitamos a pensar en encajar nuestros pensamientos, ¿bien? Y eso es contraproducente en un proceso de coaching. Y además, yo creo que un milenio coachando una persona de generación X o coachando una persona baby boomer inclusive, sí es algo fuera de lo común, ¿no es cierto? Lo que tú mencionas. Y yo creo que es fuera de lo común porque se piensa que la persona de menos edad tiene menos experiencia y de vida, de hecho, y por eso no puede coachear, ¿no? Que también es un estereotipo, porque si tú tienes una buena metodología, si tú tienes la mente abierta, si tú sabes romper esquemas de tus coaches, ¿por qué no podrías coachear igual o mejor una persona de mayor edad? Y además hay un punto que se sabe, el coaching, la eficiencia, la eficacia del coaching no depende de que el coach y el coachee sean iguales. Se ha pensado mucho eso, por eso se hace mucho de los chemistry meetings, o se piensa, ok, tienen que tener, no sé, más o menos la misma edad, tienen que tener el mismo sexo, es decir, una mujer mejor coachea a mujeres, un hombre mejor a un hombre. Todo esto no es decisivo. Lo decisivo es muchas veces la buena formación del coach y la metodología que tiene. Y yo te diría que según otros estudios que yo también he visto, también es el nivel de rapport que existe entre las personas, pero el nivel de rapport no necesariamente viene por la edad o viene por características superficiales, porque específicamente en coaching estamos hablando de creencias, estamos hablando de valores, estamos hablando de cosas profundas. Por lo tanto, yo creo que cuando pensamos en nichos o cuando pensamos en matches, ¿no? O sea, en buscar al coach perfecto para el coach perfecto, no puede ser superficial. A lo mejor cuando estás haciendo consultoría, cuando estás haciendo marketing y estás apuntando a un grupo de personas, puedes basarte en cosas muy superficiales cuando lo que estás tratando tiene que ver con lo que haces. Pero cuando estás trabajando en coaching, estás trabajando con el ser. Estás trabajando con la persona, con sus creencias y con sus valores. Por lo tanto, cuando yo escribo mi tipo de cliente ideal, mi cliente me dice, ese soy yo. Y me lo han dicho millennials y me lo han dicho personas de 65 años. Y porque tiene que ver con una forma de ser, tiene que ver con una forma de ser en la que encuentran los mismos retos, tienen las mismas trampas cognitivas, se enfrentan a los mismos problemas, la gente alrededor de ellos se comporta de manera parecida y hay un patrón en mi tipo de clientes. Pero este patrón no tiene que ver con la edad, este patrón tiene muchísimo más que ver con una forma específica de ser. Yo te diría, la manera en la que encuentras un coachee o la manera en la que creas una gran relación entre un coach y un coachee, muchas veces sí es a través de esta química, pero es cómo conecto contigo como persona porque veo el mundo de una manera parecida a ti. Y no necesariamente la edad es el principal filtro para poder volver a ver eso. Hola, Arin. Sí, buenísimo, ¿no? Yo creo que estamos justamente llegando aquí a la conclusión de todo eso. O sea, a base de la estadística han realmente desmentido los mitos. O sea, hemos ido mirando el mito de muchos estereotipos que hemos tenido con estadísticas que ha sacado la ICF a nivel global. Y eso es lo que ayuda mucho a darnos cuenta, es justamente lo que dices, Rodrigo, ¿no? El ser, o sea, lo que es la persona detrás. Y en ese sentido me gustaría leer también el comentario de Carla Varela, la que antes también ya había comentado, que ella trabaja con muchos millennials y dice que
yo no veo diferencia de coachear millennials u otras generaciones. La capacidad de autocrítica, insight y deseo de cambio depende de la personalidad, depende de la inteligencia emocional de cada persona. Y me parece más complejo coachear a personas de culturas diferentes a la mía, por ejemplo. Entonces, yo creo que con esto ya podemos buscar como un comentario de cierre. Me parece muy valioso lo que Carla puso aquí. Sí. Claro, me hace todo el sentido del mundo. Creo que es este tema de bajar el prejuicio al incrementar la discriminación. ¿Cuáles son las otras maneras en las que puedes discriminar a la gente o filtrar a la gente? Que no sea este rango de edad, que no sean estas categorías gigantes, extremadamente fáciles de hacer. Creo que por eso son tan seductoras, porque es muy fácil voltar a ver a alguien y decir, ah, es así, y nos da una ilusión de que puedo leer a otras personas en 2 segundos. Lo que pasa es que no tiene ni pies ni cabeza, no está basado en datos, ¿no? Se ha vuelto más una tendencia y un tipo de marketing que se está haciendo que algo real, y espero que este webinar pueda servir para romper un poco esas creencias. Sabemos que si hay algo de diferencia, desde mi punto de vista, está siendo la amenaza estereotipo, este fenómeno psicológico que sucede. Si quieren deshacerse de ese problema en las organizaciones, dejen de pensar que son diferentes, dejen de tratarlos diferente, empiecen a voltear a ver a la persona que hay detrás, no volteen a ver a millennial, no es un millennial, no es un bicho raro, no es simplemente una persona joven, igual que como tú lo fuiste hace unos años. O millennial es otra persona que ¿no? Que tiene más experiencia que tú, igual que como tú lo vas a hacer en unos años. Entonces, creo que cuando rompemos esta creencia que el otro es diferente, podemos crear una relación mucho más compasiva, con mucho más empatía, y lograr hacer que las generaciones trabajen en conjunto de la mejor manera. No sé qué tengas que agregar tú, Andrés. Sí, yo quiero agregar que el coaching siempre es un proceso individual, es un proceso de confianza. No depende de la edad, no depende de las diferencias o similitudes entre coach y coachee. Mucho de esto también es metodología, mucho de esto también es evidencia, y Rodrigo lo mencionó mucho. Es importante que leas, es importante que te informes, es importante que tengas una buena metodología, porque inclusive hay metodologías para crear confianza y crear el rapport. El coach lo tiene en su abanico, en su caja de herramientas. Yo creo que lo más importante en coaching entre generaciones e inclusive entre culturas es eso de no juzgar. Si el coach no juzga y más bien pregunta, no presume que alguien es así y asá porque pertenece a una generación, yo creo que ya tiene la mejor condición para hacer un buen proceso de coaching. Y las empresas ahí, para los que tienen la experiencia en la empresa, lo importante es también, si yo quiero motivar a un colaborador, si yo quiero trabajar bien con mi equipo, no me debería yo preguntar, ok, ¿cómo son los millennials? Yo debería preguntar a la persona en cuestión o las personas en cuestión, ¿cómo son ustedes? ¿Cómo eres tú? Y preguntar, ¿qué te motiva? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué esperas de mí? Eso, como se van a dar cuenta, es muy en contra de la discusión que hoy en día hay mucho en los medios, ¿no? Siempre hay la pregunta, ¿cómo son los millennials? ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Son iguales? La pregunta no es cómo es el millennial, la pregunta es cómo es el individuo con que trata. Enfrente de ti. Me hace todo el sentido. En el momento que te llamas millennial, dejas de ver a la persona que tienes enfrente y empiezas a ver. Exacto, ni lo deberíamos decir, ¿no? De hecho, ni lo deberíamos usar como palabra, porque es un encaje. Exacto, ponemos en un cajón. Lástima que funcione también para marketing. Muchísimas gracias aquí por toda esta información que nos han compartido. 2 últimos comentarios, porque yo creo que van en línea. Roberto, que dice, en esencia, creo que todos buscamos lo mismo, contribuir, balancear vida personal y profesional, alineación con valores. La diferencia en edad quizá aporta más o menos experiencia, pero lo importante es la persona. Y también nos comenta Jessica en Facebook que gracias por este webinar.
Me encanta este tema. Vivimos en un mundo globalizado y en permanente cambio. Tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo y aceptar y no hacer juicios de valor, sino que aprender y aprender de cada una de las generaciones. Entonces, en este sentido, muchísimas gracias a todos que escucharon. La palabra clave para los CCUs es generaciones. Allí pueden solicitar la educación, las unidades de educación continua. Muchísimas gracias aquí a Rodrigo y a Andreas que nos han ayudado a realmente poner en orden todo ese estereotipo que siempre escuchamos, y ojalá que ya podamos salir aquí como pensando en la persona y no en millennial, por ejemplo. Muchas gracias y aquí ya vamos a cerrar. Gracias a todos. Gracias. Muy bonito fin de semana. Gracias a todos. Hasta luego.